Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana de este domingo tan maravilloso, hermanos, que vamos a cantar, alabar y glorificar a Dios en esta mañana. Eh, en este momento, hermanos, de glorificación, en este momento de alabanza, de honra y de honor a nuestro Dios, hermanos. Primero que nada, hermanos, siempre hay que ser agradecidos con Dios. Dice en la palabra de Dios que cuando vengamos a la casa de Dios debemos de dar acciones de gracias. Y yo le doy gracias a Dios por esta semana de bendición, de prosperidad y de salud física, hermanos. El Señor nos ha bendecido de muchas maneras, hermanos. El Señor nos bendice de muchas maneras. Las bendiciones no solo son bendiciones materiales, sino también hay bendiciones espirituales. Somos bendecidos por Dios porque hemos recibido la salvación de nuestra alma. Es una bendición, hermanos, poder ser salvos, hermanos. Amén. Cuando nosotros le decimos a una persona Dios te bendiga, la estamos bendiciendo. Pero la bendición no solo es prosperidad, la bendición no solo es dinero. No, la bendición no solo es eso, hermanos. No solo son las cosas materiales de este mundo, sino las cosas celestiales. Amén, amén. Así, hermanos, le voy a pedir que si pueden poner Castillo Fuerte es nuestro Dios. Cantaremos este himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Le puedes poner play, por favor? Ajá. Pásame el control si quieres, yo le subo al control para que no batallen. Pásamelo, Bella. Castillo fuerte es nuestro Dios. Cristo es nuestro refugio. Ponga su esperanza en Cristo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosanos Satán, orar más deja ver, astucia y gran poder, cual no haya tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que
nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Puedes salirte de la pista, por favor? Dale otra vez salir. Dale en biblioteca. Biblioteca. Abajo dice biblioteca. Ahí. Le das en himnos y pistas hasta el mero abajo. Ahora, dale para allá. Ahora, cantaremos este canto, dale para abajo, por favor. Más. 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 Pon el que dice grande es Jehová. El que está abajo. En la mera esquina es ese. No, el que está abajo. Acá en la esquina. Grande es Jehová. Hacemos. Dale abajo de allá. Ese mismo. Cantaremos este himno que se llama Grande es Jehová. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Digno de alabanza. Ahí te pido que me ayudes a cantar este himno porque yo no me lo sé muy bien. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz, levanto mi voz. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú y te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Es Jehová y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú y te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Amén. Así le pido Por favor. que pueda quitar ese himno y podamos cantar otro himno más. Dale para abajo, por favor. Más. Ese que dice, dime la historia de Cristo. Ese himno, hermanos. Dime la historia de Cristo. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar del Señor Jesucristo? Amén. La historia de Cristo, el bondadoso Salvador que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuéntame la historia de Cristo.
bala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacían ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló, pues Satanás fue tentado, mas con poder lo venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues si lo has despreciado, anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Vi cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, de cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Amén, gloria al Señor. Así, les pido que le pongan pausa a ese himno que estamos escuchando para que no se reproduzca otro. Amén, así ya está bien. Te voy a pedir que si puedes traer mi cuaderno, es que se me quedó allá en el cuarto, allá por el ropero. Nada más, si quieres que vaya Bellito, ahí está. Ahora comenzaremos, hermanos, con esta enseñanza bíblica de esta mañana. Y qué bueno que se han levantado en esta mañana para poder alimentarse de la palabra de Dios. Me da mucho gusto que muchas personas me estén viendo a través de este medio de internet y puedan escuchar la palabra de Dios. Para mí no es una carga llevar la palabra de Dios. Para mí es un gusto poder enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Amén, amén. Es importante que la gente sepa de la palabra de Dios. Amén. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia en Mateo 28:19. Sé que este es un tema muy controversial, pero lo vamos a ver. Mateo 28:19. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que voy a enseñar ahorita, Palabra de pero Dios. les pido que vayan a Mateo 28:19 de la Reina Valera. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Esta es la cita que vamos a ver hoy, hermanos, de esta mañana, hermanos. Hermanos, es importante, hermanos, que veamos acerca del bautismo, hermanos, acerca del bautismo. Usted puede ver que en el libro de Hechos, las personas se bautizaban en el nombre de Jesús. Lo que vamos a ver, hermanos, la introducción de esta mañana, hermanos, es: se bautiza en la Trinidad
o se bautiza en el nombre de Jesús, hermanos? ¿Acaso los apóstoles, esta es una pregunta, ¿acaso los apóstoles se equivocaron al bautizar en el nombre de Jesús? Porque Jesús en Mateo 28 al 19 nos dice que bauticemos en la Trinidad. ¿Pero acaso no habría manipulación en las Escrituras? No. Es importante que veamos este tema. Sé que muchas personas a veces, hermanos, se aferran a sus creencias, se aferran a lo que les han enseñado y no tienen una mente abierta. Tienen que discernir. Por eso el Señor nos manda a que discernamos, a que usted discierna lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad y no a la mentira. Y es importante que sepamos la verdad, porque el Señor a eso ha venido, a libertarnos de la mentira y a enseñarnos la verdad y no palabras que no vengan de parte del Señor. Es importante que usted le pida al Señor: yo quiero ser libre, yo quiero saber la verdad, porque yo no quiero ser guiado por la mentira. Tú dijiste que nos ibas a liberar de la verdad. Amén. Y a eso ha venido el Espíritu Santo, a liberarnos de la mentira, a traernos la bendita verdad. Amén. El Señor dijo en Mateo 28, 19, dice: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Hermanos, este es un mandamiento que el Señor había dejado a sus apóstoles cuando Él se iba a ir con su Padre al cielo, hermanos. Podemos ver cómo el Señor les dijo: vayan y hagan discípulos. No les dijo: no lo hagan. O cuando ustedes los quieran, Él dijo: háganlo. Esta es una responsabilidad que todo cristiano tiene que hacer. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice el Señor que cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces llegará el fin. Cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces va a llegar el fin. ¿Y saben por qué el fin no ha llegado? Porque no se ha predicado todavía el Evangelio. Muchos teólogos dicen que ya se predicó el Evangelio en todas partes, pero la Biblia dice claramente que cuando se predique el Evangelio, entonces va a llegar el fin. Llegará el fin. Para testimonio a las naciones. El Señor le ha encomendado a su santa iglesia, a la santa iglesia de estos tiempos, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Es una responsabilidad, es un deber que como hijos de Dios, la iglesia se ha olvidado del mandamiento de Jesucristo, que Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia se ha acobardado. No, la iglesia no sale a predicar. La iglesia está apagada espiritualmente. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Están dormidos? El Señor dijo: por cuanto tú eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Este es un mandamiento y no es si tú lo quieres hacer, lo tienes que hacer. Amén. Aquí no depende de capacidad, aquí no depende de dones, aquí es una obligación. Aquí Dios nos está diciendo que es un don evangelizar. Aquí el Señor está mandando a todos los cristianos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. Para todo cristiano. Podemos ver cómo el Señor les dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Amén, amén. Esto es algo muy controversial, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos de bautizar en la Trinidad, pero cuando el apóstol Pedro estaba bautizando en el nombre de Jesús. Sí, el Señor dejó un mandato de ir a predicar, pero también dejó otro mandato, que tenemos que bautizarnos en la Trinidad. Pero ¿por qué? Si usted ve en el libro de los Hechos, usted ve que el apóstol Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Les invito a que vayamos a Hechos. Hechos 11, capítulo 11. Amén. Y aquí.
Hechos 11, capítulo del 47 al 48. Podemos ver cómo el apóstol Pedro, podemos ver que en el tiempo, hermanos, donde estaba el apóstol Pedro, el Señor le dijo al apóstol Pedro que lo que él había santificado, que no lo llamara inmundo. Podemos ver cómo el Señor le puso allí comida de todo tipo, de toda especie, de todo. Le dijo, lo que Dios santificó, tú no lo llames inmundo. El apóstol Pedro no quería ir a predicarle a los gentiles. No quería ir porque pensaba que la salvación solo era para los judíos. Pero el Señor dice en su palabra que Él no hace acepción de personas, hermanos. Podemos ver cómo Cornelio era un buen cristiano, era un buen servidor de Dios, cómo Cornelio daba sus ofrendas, cómo Cornelio hacía buenas obras, pero le faltaba algo a Cornelio en su vida. Le faltaba Cristo en su corazón. Dice, era un varón recto que tenía temor de Dios. Y toda su familia hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba de Dios. Podemos ver cómo Cornelio hacía buenas obras al pueblo. Cornelio era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, quería obedecer a Dios, quería dejar de hacer las cosas malas que no le agradaban a Dios. Cornelio pensaba que sus buenas obras lo iban a salvar, pero necesitaba algo en su vida, y esa era nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Podemos ver cómo el Señor mandó a Pedro a que fuera a la casa de Cornelio y fuera y lo bautizara y fuera y le predicara el arrepentimiento y que creyera en Jesucristo como su Salvador. Podemos ver la visión de Pedro. Dice en el capítulo 10 al 9 al 16. Y dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se aproximaban a la ciudad, Simón subió a orar en la azotea a la hora 12 del día. Podemos ver cómo Simón estaba en la azotea y dice que subió a orar al mediodía. Dice que Simón dice que sintió hambre. Y dice que vio el cielo abierto. Y dice que había toda clase de animales, había reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo, Simón, levántate, mata y come. Pero Simón dijo, de ningún modo, Señor mío, jamás he comido nada puro o inmundo. Y nuevamente la voz vino a él en una segunda ocasión y dijo, lo que Dios purificó, no lo tengas tú por impuro. Podemos ver cómo los judíos creían que los gentiles eran personas paganas, personas que no merecían estar cerca de Dios, porque los paganos, hermanos, sacrificaban cosas a los ídolos, hacían cosas abominables delante de los ojos de Dios. Y el Señor le dijo, Simón, lo que yo santifiqué, tú no lo llames inmundo. El Señor no vino a hacer acepción de personas. Podemos ver que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló ante Pedro y le dijo, no te arrodilles ante mí, a quien te debes arrodillar es a Jesucristo. Adiós. Y ellos dijeron, entonces Simón haciéndolos, los recibió donde se alojaba a él, y al siguiente día y se levantó y fue con ellos. Dice, al día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio los esperaba reunido con todos sus familiares y con sus amigos. Y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose adoró ante sus pies. Podemos ver que Cornelio en su ignorancia se arrodilló ante Pedro. Pero Pedro le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Mientras él hablaba, entró y encontró a muchos que habían ido allí. Ustedes saben que no les es permitido a un varón judío asociar con ningún extranjero por no ser de su propio linaje, pero a mí Dios me ha mostrado que ningún hombre llame puro o inmundo. El Señor
Él no ha hecho acepción de personas, hermanos. Él no hace acepción, así usted esté cojo, así usted esté en pecado. El Señor no hace acepción de personas. Él viene por los pecadores. Él no viene a hacer acepción de personas. Él viene por las personas más pecadoras para que se arrepientan. Podemos ver cómo el Señor, Él le dijo a Pedro: lo que yo santifiqué, tú no lo llames inmundo. Podemos ver cómo Pedro le predicó el arrepentimiento. Podemos ver en el 42 y en el 43 dice: y nos ordenó predicar y testificar al pueblo que éste ha sido designado por Dios como juez de vivos y muertos. Respecto a él, todos los profetas testificaron que crean en su nombre y recibirán perdón de pecados, hermanos. Cuando una persona viene a Jesucristo, lo primero que debe de hacer es, hermanos, creer en su nombre. Solo creer. Y al momento que esa persona cree, entonces va a recibir el perdón de sus pecados. Muchas personas piensan que el arrepentimiento es estar sacando lágrimas, que el arrepentimiento es estar llorando. A veces sí sucede así el arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, ya no vive bajo el dominio de la vida antigua. A veces muchas personas solo nos siguen la corriente para que ya no les estemos predicando. A veces les sigo la corriente y ya se va. A veces las personas no hacen la oración de corazón, lo hacen por obligación, porque saben que si ellos lo hacen, ellos no lo hacen de corazón porque ellos quieren que usted se vaya. Porque ellos piensan que usted además está molestando, los está fastidiando, hostigando. Y a veces las personas no son salvas porque no hacen la oración de corazón. Primero tienes que creer. Cuando tú haces la oración de corazón, entonces Cristo entró en tu corazón. Pero si tú no haces las cosas de corazón, si tú no hiciste la oración de corazón, déjame decirte que Cristo no está en tu vida. Tienes que hacerla de corazón. No lo veas como una obligación. Cuando una persona va y te predica, tú no lo hagas por obligación. Tú hazlo porque de esa manera tú vas a poder salvar tu alma del castigo, de la condenación del infierno. Lo único que el Señor te pide es que creas en Él. No dudes. Cree en Él. Y si tú crees en Él, entonces vas a ser salvo. Podemos ver cómo ellos, dice que empezaron a hablar en lenguas. Dice que los judíos que estaban allí se quedaron impresionados porque ellos decían: el Señor les ha dado el don del Espíritu Santo también a los gentiles. Podemos ver aquí que estos hombres eran gentiles y podemos ver que el Señor aquí, Él no hace acepción de personas. Él puede usar a las personas más pecadoras para que vengan personas a sus pies. Él no hace acepción de personas. Él está buscando a los pecadores, Él está buscando a los borrachos, Él está buscando a las mujeres que andan haciendo cosas malas. Él está buscando a lo peor de este mundo para que se arrepientan. Podemos ver cómo Simón dijo: estos que han hablado lenguas, estos que han aceptado a Cristo en su corazón, ¿acaso impide que entren en el agua? Podemos ver cómo Simón mandó enseguida a que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran controversia. Podemos ver cómo Simón no mandó a bautizar en la Trinidad. Podemos ver cómo Simón dice que enseguida mandó que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso habría alguna manipulación en la Reina Valera? Podemos ver cómo Simón, o acaso fue un invento de Simón, acaso fue una idea que se le ocurrió a Pedro, acaso fue algo que a Pedro se le ocurrió. En ninguna manera, hermanos, porque la palabra de Dios es infalible. Podemos ver cómo Simón mandó a que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Cuando el Señor nos enseña en Mateo del 28 al 19,
que tenemos que bautizarnos en el nombre de la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, hermanos. Podemos ver muchos casos de cómo muchos creyentes fueron bautizados, no en el nombre de la Trinidad, sino en el nombre de Jesús. Porque toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Sé que muchas personas están aferradas a sus creencias. Muchas personas están aferradas a lo que ellos quieren creer, pero la Biblia nos dice que escudriñemos las Escrituras. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad y no a la mentira. Y vamos a ver otro ejemplo más, como el apóstol Pablo también bautizó en el nombre de Jesús. No bautizó en la Trinidad, bautizó en el nombre de Jesús. Y ahorita vamos a ver esta cita de Mateo 28:19 en las Escrituras originales. ¿Qué dicen las Escrituras originales? Ha habido manipulación en la Reina Valera, en la Biblia de Cipriano de Casiodoro. Ha habido manipulación de parte de ellos, no, sino de parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana. Han cambiado la ley de Dios, han quitado las Escrituras de Dios y dice que el que le quite o el que le agrega la palabra de Dios, el Señor lo va a quitar del libro de la vida. Así que los invito. ¿Acaso, hermanos, yo les quiero hacer una pregunta aquí? ¿Acaso Pedro, cuando bautizó en el nombre de Jesús, por qué no bautizó en la Trinidad? Si Jesús le dijo que tenía que bautizar en la Trinidad, ¿por qué estaba bautizando en el nombre de Jesús? ¿Por qué no obedeció el mandato de Jesús? ¿Por qué no obedeció el mandamiento que Jesús dijo que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús? Digo, en el nombre de la Trinidad. ¿Por qué, hermanos? Esa es una pregunta que yo estoy haciendo. Vayamos a Hechos 19. Los invito a que abran sus Biblias en Hechos 19. Y dice así la palabra de Dios. Hechos 19 al 7. Y mientras Apolos se encontraba en Corinto, Pablo recorrió todas las regiones superiores y luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos qué encontró allí y diciéndoles: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver cómo el Señor le dijo, cómo el profeta Juan dijo: ellos han sido, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con el Espíritu Santo, hermanos. El profeta Juan estaba bautizando a la gente en un bautismo de agua, pero el que venía detrás de él nos bautizaría en el Espíritu Santo, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos bautizaría en el nombre del Espíritu Santo, está hablando acerca de la salvación, del sello del Espíritu Santo, hermanos. Está hablando acerca de la salvación. De la salvación, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo. Juan hacía un bautismo de arrepentimiento. Juan hacía un bautismo de obras. Juan hacía un bautismo de obras, que tenías que hacer obras para salvarte. Tenías que hacer obras de arrepentimiento. Tenías que dejar el pecado. Tenías que dejar de pecar, porque eran obras. Pero Jesucristo, Él nos bautizó con el Espíritu Santo, y ahora ya no tenemos que hacer obras con ese bautismo. Entonces les preguntó: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Le estaba preguntando a Apolos, y Apolos les respondió: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan cesó, hermanos. El bautismo de Juan cesó cuando Jesucristo estableció su bautismo, cuando los apóstoles empezaron a bautizar en el nombre de Jesús, cuando el Señor en Mateo 28 les ordenó que bautizaran. En ese momento el bautismo de Juan ya no era válido.
Juan tenía la autoridad de Dios para bautizar en ese tiempo, porque todavía no llegaba Jesucristo y él estaba bautizando, él estaba abriendo el camino a Jesucristo. Dicen, ¿qué bautismo fueron? Y dijo, en el bautismo de Juan. Juan bautizó el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, y este es Jesucristo. Y dice, al escuchar ellos estas cosas, dice, escuchen atentamente, quiero que me escuchen, pongan atención acá. Dice en Hechos 19 al 5, dice, al escuchar ellos estas cosas, dice, fueron bautizados, escuche, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver otro ejemplo más de cómo Pablo mandó a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo no bautizó en la Trinidad? Si el Señor en Mateo 28 al 19 nos dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿No creen que se está contradiciendo aquí? Está viendo una contradicción. Aquí dice, bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Y todas las rodillas se doblarán en el nombre de Jesús. Y yo no estoy cambiando la doctrina, y yo no estoy cambiando las escrituras. Las escrituras están diciendo, bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Pablo, después de que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, dice que Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. ¿Acaso Pedro se equivocó? ¿Acaso Pablo se equivocó? ¿Por qué bautizaron en el nombre de Jesús cuando Jesús en Mateo 28 al 19 dijo, bauticen en la Trinidad? En el nombre del Padre. Hay mucha confusión en este tema, hermanos. Quiero decirles que lamentablemente, hermanos, y sé que muchos no van a estar de acuerdo, muchos se van a aferrar a sus creencias, se van a aferrar a lo que les han enseñado porque así les han enseñado. Lamentablemente, hermanos, la Biblia Reina Valera ha sido manipulada, ha sido cambiada, han cambiado cosas de la Biblia. Y si usted quiere investigar, busque en el internet la Biblia original. Busque la Biblia original y se va a dar cuenta que hay cosas que han sido cambiadas. El internet es herejía. En las escrituras, y esta no es cualquier Biblia, en las escrituras originales, arameas, y en las escrituras hebreas, dice, bautícense. En Mateo 28 al 19 nos dice, bautícense en la Trinidad. En las Biblias originales, en la Biblia hebrea, en la Biblia K2 viene, que es la Biblia cristiana judía, dice, bautícense en mi nombre. No viene, bautícense en la Trinidad. Y esa Biblia es mucho más antigua que la Reina Valera. Esa Biblia viene de los manuscritos originales. La Biblia Pechita original, la Biblia aramea, que en el tiempo de Jesús se hablaba arameo, era un idioma que se hablaba mucho. También dice, bautícense en mi nombre. En mi nombre. No dice, bautícense en la Trinidad. Y yo no estoy diciendo que la Trinidad no exista. Yo no estoy de acuerdo con los unicitarios que dicen que la Trinidad no existe. Yo estoy de acuerdo con la Trinidad. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la Biblia supuestamente no hay contradicción, pero aquí estamos viendo cómo Pedro y cómo Pablo estaban bautizando en el nombre de Jesús. ¿Por qué no bautizaron en la Trinidad? Si era un mandamiento de Dios, si era no se puede romper un pacto, no se puede romper el mandato, porque es un mandamiento no se puede romper. Un mandamiento no se puede romper. Jesucristo hizo un mandamiento y Pedro
y Pablo habrán rompido el mandamiento? ¿Por qué Pedro no ordenó que se bautizaran en la Trinidad? ¿Por qué Pedro no ordenó que se bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo no ordenó, si era un mandato, por qué no ordenó que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Los invito a que vayan a las verdaderas escrituras originales. La Biblia Kadosh, la Biblia hebrea cristiana, dice: bautícense en el nombre de Jesús. Bautícense en el nombre de Jesús. La Biblia Pechita es de las versiones más viejas de la Biblia. Es de las versiones más antiguas que hay en estos días. De los manuscritos más antiguos de la Biblia Pechita. En la Biblia Pechita también viene, dice: bautícense en mi nombre. No viene bautícense en la Trinidad, dice, viene bautícense en mi nombre. Y toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Va a haber muchas controversias por causa de este tema, que a veces evito meterme en temas que son muy conflictivos, porque va a haber conflictos por hablar estas cosas. Va a haber muchas personas que no van a estar realmente de acuerdo cuando en la Biblia original viene: bautícense en mi nombre. Esta Biblia que tenemos, la Biblia Reina Valera, se ha copiado del Textus Receptus. El Textus Receptus viene, supuestamente viene de las escrituras originales de la Biblia hebrea, pero en la Biblia hebrea viene: bautícense en el nombre de Jesús. La Biblia original, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana que utilizaban los apóstoles, viene: bautícense en el nombre de Jesús, en Mateo 28:19. Y en nuestras Biblias Reinas Valeras viene: bautícense en la Trinidad. En la Biblia mucho más antigua, en la Pechita, que viene del arameo, que viene de los manuscritos hebreos, porque de ahí viene esa Biblia, viene del hebreo, viene: bautícense en mi nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sí. Por eso no me gusta meter a estos temas, porque sé que va a haber controversias. No me gusta tampoco meterme al libro de Apocalipsis, porque muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Por eso es que evito estos temas. Palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo dice que Él nos guiaría a la verdad. Y dice que si nosotros como atalayas no avisamos, si nosotros, el Señor nos va a demandar. Si tú sabes de la Biblia, si tú sabes de la Biblia y si tú no dices, es un pecado también. Es un pecado guardar lo que sabes. Es un pecado no ir a predicar también. Pero lo importante de esto, hermanos, el bautismo es en la Trinidad o el bautismo es en el nombre de Jesús. Lo importante de esto, hermanos, es que el bautismo no salva. Eso es lo importante, hermanos. No importa si usted lo bautizaron en el nombre de la Trinidad, no importa si lo bautizaron en el nombre de Jesús, eso no lo va a salvar. El bautismo del agua no lo va a salvar tampoco. He visto muchas herejías en muchos lugares donde dicen que si tú te bautizas te vas a salvar en el bautismo del agua, cuando la Biblia dice que el que creyere será salvo. Independientemente el bautismo es en la Trinidad o en Jesús, Es un paso de eso no te va a salvar. de que ya recibiste a Jesús. Porque muchas iglesias se agarran este versículo. Los invito a que vayan a Marcos. Marcos 16.
Marcos 16 al 16. Vemos cómo el Señor encomienda a sus discípulos a que vayan y prediquen el Evangelio a las naciones, hermanos. Tenemos que evangelizar. ¿Qué es evangelizar para ustedes? A ver, hermana Gloria, ¿qué es evangelizar? O con sus palabras, llevar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Que Cristo murió. El mensaje de que de salvación. Esas son las buenas nuevas. El Señor ha encomendado a predicar a ciertas personas, o le ha encomendado a todos ir a predicar. A todas las personas nos ha encomendado a ir a predicar. Esto no es un don. Amén. Esto es una obligación. Amén. Dijo, vayan, no dijo, si tú quieres ir, ves, no dijo, vayan. Y aquí les Mandato está de dando, aquí el Señor Jesucristo está mostrando autoridad. Dijo, vayan. Si nosotros no anunciamos el Evangelio, ¿quién va a anunciar el Evangelio? Dice el capítulo Marcos 16 al 16, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Aquí muchas... Que no creyere. Sí, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Podemos ver cómo muchas iglesias dicen que el bautismo salva. Y este es otro punto que vamos a ver. Este ya es otro punto. Ya no estamos viendo si el bautismo es en la Trinidad o es en Jesús. Ahora estamos viendo si el bautismo salva. Podemos ver cómo el Señor dice, el que crea, dice, y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Podemos ver que el Señor Cristo primero está diciendo, el que crea será salvo. Aquí el Señor no está diciendo que si tú te bautizas te vas a salvar. Porque si Él dijera eso, que si tú te bautizas te vas a salvar, entonces Efesios 2:8-9, entonces ¿dónde queda? Y puede. Cuando dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Acaso usted tiene que hacer obras para obtener la salvación? ¿Acaso el bautismo, si usted se bautizó en Jesús, se va a salvar? ¿Acaso si usted se bautizó en la Trinidad, se va a salvar? No, dijo, el que crea será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Llega el juicio del... El Señor solo está pidiendo que creamos en Él. Él no está pidiendo que te bautices para ser salvo. Y puede lo pasado. Ajá. Dice, y el Señor sí manda que nos tenemos que bautizar. Es un mandato del Señor. Aquí está, aquí dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Otra vez aquí lo dice. Ahora los invito a Mateo 20 al 28. ¿Saben? El verdadero bautismo que salva es el bautismo de la gracia. Sí, hermanos, la gracia es un bautismo. Este es otro punto. La gracia es un bautismo. El verdadero bautismo, la muerte de Cristo es un bautismo. Jesucristo fue bautizado en su muerte. Jesucristo en su martirio fue bautizado con su sangre. Nosotros hemos sido bautizados con la sangre de Cristo. Ese es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo que salva. No el bautismo de agua, sino el bautismo de sangre. ¿Cómo fuimos justificados? Fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo. No fuimos santificados o justificados por el agua. No, por la sangre de Cristo. Fuimos bautizados con la sangre de Cristo. Es un bautismo. Cuando Cristo entró en su corazón, Jesucristo, así como el agua te limpia, quedas todo limpio por afuera, así por dentro tú quedaste limpio, como la blanca lana. Con la sangre. Tu corazón estaba rojo como el carmesí, Negro. pero tu corazón vino a ser blanco como blanca lana. La Biblia dice que los pecados son como el carmesí, como el rojo. En el Antiguo Testamento muchas personas piensan que el pecado es negro. Sí, porque el negro se ve oscuro, ¿verdad? Entonces es pecado. Pero también sí puede estar asociado con el pecado, porque así está nuestro corazón, está negro y está rojo. Así, pero cuando viene Jesucristo con su salvación, Él, ¿qué es lo que hace por dentro? Nos limpia, nos quita toda suciedad.
todo pecado. Ese es el verdadero bautismo. El bautismo de agua no te va a salvar, sino el bautismo de la gracia, el bautismo espiritual. Podemos ver cómo el Señor les decía, cómo estos hombres, Santiago, sus discípulos, le decían, Jacobo y Juan, le decían al Señor Jesucristo, por favor, permítenos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Podemos ver cómo a la madre de Jacobo y de Juan le pedía al Señor, por favor, permite que uno de mis hijos se siente uno a mi derecha y el otro a tu izquierda. Y dice el Señor, este no es deseo mío, sino esto le depende a Dios. Eso no era lo que Jesús quería, sino lo que el Padre quería. Eso no dependía de Jesús, sino depende de Dios. ¿Quién va a estar a la derecha de Jesús y quién va a estar a la derecha, a la izquierda de Dios, de Jesús? Y ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo beberé, o ser bautizados en el bautismo en que yo seré bautizado. Mateo 20 al 22 nos dice que el Señor dice que Él iba a ser bautizado en su bautismo. Aquí este bautismo está hablando del bautismo del mártir. Jesús fue martirizado. Jesús fue bautizado en su propia sangre. Él se bañó en su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Podemos ver que el Señor les dice en el 23 y les dice, beberán mi copa y en el bautismo en que yo seré bautizado, serán bautizados. Pero el que se sienta a mi izquierda, a mi derecha, no es cosa mía concederlo, sino que es para aquellos a que mi Padre lo ha preparado. Dice, beberán mi copa y en el bautismo que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. Serán bautizados. Podemos ver cómo hemos sido bautizados con la sangre de Jesucristo. Ya no debatamos más si el bautismo es en la Trinidad o si el bautismo es en Jesús. Los invito a que mejor se bauticen en el bautismo verdadero, en el bautismo espiritual. Ese es el bautismo más importante. De eso depende tu destino, tu salvación, dónde vas a pasar la eternidad. No es cierto eso de que si tú te bautizas en el agua vas a ser salvo. No, dice, el que crea en mí será salvo. Será salvo. Los invito, hermanos, a que vayamos a Romanos 5 del 1 al 11. Romanos 5 del 1 al 11. Dice, y somos justificados, escuchen bien, y somos justificados por medio de la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Somos justificados por el bautismo? ¿O qué está diciendo aquí? ¿Somos justificados por qué? la fe. Por medio de la fe. ¿Está diciendo justificados por las obras o justificados por la fe? Amén. Por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos, estábamos alejados de Dios, pero ahora nos hemos podido acercar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al bautismo de su muerte, nosotros hemos sido santificados. Los creyentes han sido santificados con este verdadero bautismo, con el bautismo de su sangre. Nosotros también fuimos bautizados con el bautismo que Jesús fue bautizado. Los invito a que vayan a Romanos 6. Vayamos a Romanos 6. Podemos ver que dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Jesucristo murió a todo eso. Así como Jesucristo murió, nosotros también hemos muerto ¿a qué? Hemos muerto ¿a qué? Al pecado.
fuimos bautizados en Jesucristo. Fuimos bautizados en su muerte. El Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Y nosotros también hemos muerto. ¿Hemos muerto físicamente? ¿A qué se está refiriendo a eso? ¿O a qué se está refiriendo, hermana Gloria? Que hemos sido bautizados espiritualmente. Que nosotros fuimos bautizados con la sangre de Jesucristo. Entonces, como nosotros ya fuimos bautizados con la sangre de Jesucristo, quiere decir que ya no vamos más a servir al pecado. Que ya hemos muerto ya a todas esas cosas que hacíamos anteriormente. Este es el verdadero bautismo. Este es el bautismo que salva en creer en Jesucristo. No es el bautismo de obra, sino el bautismo de creer. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hemos sido sepultados también. El cristiano ha sido sepultado, ha sido enterrado, pero no literalmente, sino espiritualmente. El que cree ha sido sepultado. Todos sus malos deseos ya fueron sepultados. Eso es el significado del verdadero bautismo. Que el creyente verdadero ya ha sido sepultado. El verdadero creyente ya ha sido muerto al pecado. Ya no vive como vivía antes. Porque si Cristo resucitó en vida nueva, nosotros tenemos que andar en vida nueva. Jesucristo, cuando Él resucitó incorruptible o resucitó en gloria. Resucitó en gloria. Y así como Jesucristo resucitó en gloria, nosotros ya no debemos de andar en la vida nueva, en la vida vieja, porque ya hemos sido, estamos en una nueva vida. Vida eterna. Ya hemos sepultado todos nuestros deseos. Eso significa el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es el bautismo de la gracia. Pero claro que el Señor manda que nos bauticemos. Pero aquí lo importante no es si te bautizas en la Trinidad o en Jesús, sino que tú te arrepientas primero de tus pecados y le pidas perdón al Señor por tus pecados que has ofendido. Y si tú te quieres bautizar en la Trinidad, hazlo. No es malo. O en el nombre de Jesús, hazlo. Pero la Biblia no tiene contradicciones. Si tú te bautizas en Jesús, te estás bautizando también en la Trinidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Amén. Son uno solo. Si tú te bautizas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, te estás bautizando en uno solo también. Porque acuérdate que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No son tres dioses, solo es uno. Uno porque ellos todo lo hacen en unidad. Todo lo hacen en conjunto. Ellos no hacen las cosas separadas, sino las hacen en conjunto. Son un mismo pensar, un mismo ser. Así un día nosotros seremos de un mismo pensar y de un mismo ser. ¿Cuáles son las diferencias? Es importante que veamos esto porque yo creo en la doctrina de la Trinidad. Yo creo en la Trinidad. Amén. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y que el bautismo puede ser en la Trinidad o en el nombre de Jesús. Pero eso no te va a salvar. Lo importante es la salvación de tu alma. Los invito a que vayan a Juan 10 al 30 al 32 para finalizar en esta mañana. Amén. Y dice, y yo y mi Padre, ¿qué dice? Uno somos. Uno son, hermanos, no son varios dioses, sino es un solo Dios. Yo y el Padre uno somos. Claro que son tres personajes. Son tres, claro que sí. Pero ellos dicen que son un solo Dios porque hacen las cosas en conjunto. Pero claro que sí son tres. Pero hacen las cosas en conjunto. No hacen las cosas por sí solos,
sino hacen las cosas en equipo. O sea, por ejemplo, somos 3 aquí, pero si los 3 hacemos las mismas cosas, es como si fuéramos un mismo ser, una misma persona, porque hacemos las cosas en conjunto, juntas. Entonces, hermanos, les pido que pidan la guía del Espíritu Santo, que le pidan al Señor, por favor, guíame a la verdad, ayúdame a tener discernimiento. Si es cierto lo que está diciendo el hermano Luis, por favor, Señor, guíame a la verdad. O si es incorrecto, por favor, enséñame si él viene de lo que está enseñando, viene de parte de hombre o viene de parte de Dios. El Señor, Él nos guiaría a la verdad. Les hago una invitación acerca de la salvación de Jesucristo. Es importante tomar esta decisión. Muchas personas en estos momentos dicen: yo no tengo tiempo para recibir a Jesucristo en mi corazón. Es que estoy muy ocupado. Es que yo no quiero recibir a Cristo aún porque le fallo tanto. Porque si yo acepto a Jesucristo sería como un hipócrita, porque vivo haciendo las cosas malas, vivo pecando, vivo ofendiendo a Dios. Pero tienes que tomar esta decisión en estos momentos. No lo dejes para después, no lo dejes para mañana. Hoy es el momento, porque si te tocara morir hoy, o te pasara un accidente, o te enfermaras, o te pasara algo, ¿a dónde iría tu alma? Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Tu cuerpo muere y tu alma, tu espíritu también muere en el infierno. Una muerte física y una muerte espiritual. Dice que la paga del pecado es la muerte. El infierno es una muerte espiritual. Pero el Señor, Él mandó a Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años. Él te amó tanto, Él amó tanto al mundo, a la creación, que Él no quería que ninguna de sus creaciones fueran a este lugar de tormento. El Señor ha sido tan bueno que ha proveído un Salvador, que ha proveído a alguien que te puede rescatar del infierno. Muchas personas pueden pensar que el infierno es un juego, que el infierno es una parábola, cuando la Biblia nos dice que el infierno es un lugar de castigo eterno. Podemos ver el ejemplo de Lucas 18 entre el rico y Lázaro. Podemos ver que no es una parábola, porque las parábolas no llevan nombres propios. Usted puede ver todas las parábolas en la Biblia y ninguna parábola lleva nombres. Pero en cambio esta parábola de Lucas 18 nos dice que este hombre rico vio al padre Abraham y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estas llamas me atormentan. Y el Señor nos puede hablar tantas cosas acerca del infierno, pero no se comparan estar allí literalmente en el infierno. Es importante. Así que te invito a que hagas esta oración y entregues tu vida a Jesucristo. Cerremos nuestros ojos y de todo corazón, que no sea obligación, sino lo hagas de corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que soy un pecador y sé que yo merezco ser condenado al infierno. Sé que yo no merezco ese regalo, esa vida eterna que tú ofreces para mí, para poder salvarme de ese lugar, Señor. De ese tormento donde solo hay demonios atormentando a las personas día y noche, Señor. Donde en ese lugar, donde no puedes descansar, donde no puedes dormir, donde suplicas misericordia y no se puede, Señor. Repite conmigo esto. Creo que tú resucitaste al tercer día y te levantaste y estás a la diestra con Dios. Te pido que pongas mi nombre en ese libro, que es el libro de la vida. Gracias por salvarme, gracias por rescatarme y gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar el precio que yo merecía pagar como pecador, que yo merecía ser condenado a ese lugar de tormento, a ese lugar
donde yo merecía estar, pero tú en tu infinita misericordia, en tu piedad me salvaste. Gracias porque tú demostraste ese gran amor, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te acepto y te recibo como mi único Salvador. Y te pido que el Espíritu Santo venga a morar a mi corazón y que puedas ser tú el Rey de mi vida. En el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y los invito, hermanos, el próximo domingo y el próximo sábado. El sábado saben que estaremos transmitiendo a las 5 y el domingo a las 9. A veces hemos transmitido un poco más tarde, pero estaremos al pendiente para poder transmitir a la hora que se debe de transmitir. Así que le pido ahí a la hermana Gloria Bellanira que pueda poner un himno, por favor, que se llama Es Cristo quien por mí murió. Es ese que está allá al lado. Por favor. Nada más ese himno y nos despedimos, hermano. Es Cristo quien por mí murió. Quien pagó el precio fue Jesucristo. Cantemos con todo nuestro corazón. A Él se la honra y la gloria. Es Cristo quien por mí murió. Mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió. Cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuánto le adoro. Y siempre le sigo de todo corazón. Y vi tu sangre derramó. El Rey por mí murió. Por mí porque Él me amó. Mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuánto le adoro. Y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador. Recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuánto le adoro. Y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me trae paz. Con Él habitaré. Pues suyo soy de hoy en más. A nadie temeré. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuánto le adoro. Y siempre le sigo de todo corazón. Y siempre le sigo de todo corazón. Amén, hermanos. Que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Si usted o alguna persona llega a su casa y le habla de Jesucristo, no lo haga por obligación, sino hágalo de corazón. Crea en Jesucristo. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Y les doy gracias por estar viendo esta transmisión, por estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Y que haya sido de bendición y que se hayan edificado. Y pónganse a analizar esos textos que les dije. Y por favor los invito a que vayan a la verdadera Biblia original de los manuscritos hebreos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo y el próximo sábado. Amén. Amén.